Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Los Estados Unidos de Norteamérica solicitan extradición a 4 hondureños más. Mañana el Poder Judicial nombrará jueces naturales para conocer estos nuevos casos. Duro amanecer. Reos que cumplen penas en batallones serán trasladados a las cárceles de máxima seguridad. Jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, denuncia esta noche que un exfuncionario gastaba en amoríos hasta $10,000 diarios con la tarjeta de crédito de la Casa Presidencial. Junta Interventora del INPREMA investigará contratos y presuntos actos irregulares denunciados por la dirigencia magisterial. Urgente, autoridades de salud requieren 400 millones de lempiras para abastecer de medicamentos y oxígenos a los hospitales. Desastre en el sistema de salud del país. A continuación, esto y más en 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Andrea está enferma, Andrea Hernández, ojalá se recupere pronto. Y es miércoles 2 de marzo del 2022. Esta mañana en la entrevista les informábamos de la extradición de 4 hondureños más. Sigue y va a seguir más la petición de extraditados de los Estados Unidos que extraditen hondureños y que se los lleven para los Estados Unidos por considerar los norteamericanos que han buscado o han enviado droga a los Estados Unidos. La noticia que dimos en la entrevista esta mañana la confirmó la Cancillería de la República, que trasladó a la Corte Suprema de Justicia 4 solicitudes de extradición de hondureños hacia los Estados Unidos. Giovanni Villalobos tiene el informe. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió del gobierno de los Estados Unidos 4 solicitudes más de extradición que fueron turnadas a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para dar trámite al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que convocó para mañana la designación de los jueces naturales que conocerán estos expedientes. Se giró la convocatoria oficial al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se integren este jueves a las 8:30 de la mañana. Como punto único será, en este caso, conocer estos 4 expedientes de extradición nuevos. Los exoperadores de justicia consideran que cuando se pide específicamente el arresto provisional para extradición, consiste en que los 4 solicitados deberán ser capturados y posteriormente enviados en arresto provisional en el espacio donde el juez especial determine y hasta que se cumplan los pasos que la ley señala, es decir, la audiencia de presentación, la de información y los recursos de apelación presentados, que deberán ser resueltos como parte del respeto al debido proceso, que luego de ser agotados se hacen las coordinaciones entre las autoridades de Relaciones Exteriores, Corte Suprema de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Seguridad para completar el proceso. La Embajada de Estados Unidos aquí en Tegucigalpa pues lo solicita a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y esta le da traslado al Pleno de la Corte, donde el Pleno de la Corte, pues, una vez viendo su viabilidad, nombra un juez natural y pues, ordena las órdenes de captura para que sea aprehendido y que él mismo responda al proceso de extradición. Quienes conocen este tipo de expedientes creen que cuando se hacen tales peticiones es porque se tienen amplias investigaciones que ya están consolidadas y no queda más que contribuir para que la justicia estadounidense considere la colaboración y se apliquen penas con menos años de prisión. Acuérdate que eso lo maneja el Departamento de Estado a través de las solicitudes que hace cada uno de los tribunales en estas solicitudes.
y algunos de ellos como fueron mencionados en los juicios. Desde que se iniciaron este tipo de solicitudes con el primer proceso contra Carlos Arnaldo Lobo, alias El Negro Lobo, en 2014, se ha dado trámite a 33 solicitudes, de las que 30 se han concretado, 2 se consideraron de manera diferida y la del expresidente Juan Orlando Hernández, que está en proceso de ejecución y para la cual el 16 de marzo deberá acudir a la audiencia de proposición de medios de prueba. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Sumando aquí entonces serían 37 los pedidos en extradición, con estos 4 más por los Estados Unidos de Norteamérica, hondureños considerados vinculados al narcotráfico que piden los americanos. Sobre esto nos sigue informando Odalia Urbina. No descartan que esos nuevos listados, más listados aparte de estos 4, sorprendan a muchos políticos hondureños. Odalia. Expertos en materia penal señalan que las nuevas órdenes de extradición son la punta del iceberg, en la cual podrían ser mencionados funcionarios de la administración del exgobernante Juan Orlando Hernández, miembros de cúpulas militares, policías y empresarios vinculados en actos de narcotráfico y asociación ilícita. La extradición de Juan Orlando Hernández solamente era una, o la punta del iceberg, y que venían muchas más. Yo le podía decir, y la lectura que le damos es que son figuras de alto impacto en la sociedad hondureña. O sea, no es cualquier persona que se está solicitando, ni tampoco personas ligadas a la criminalidad organizada. Están solicitando personas a la criminalidad, pero de cuello blanco. Pueden ser cúpula militar, cúpula policial, empresarios, inclusive hasta banqueros podrían estar siendo solicitados en extradición, producto de haber manejado fondos provenientes de la criminalidad organizada. No descartan que los 4 hondureños solicitados por Estados Unidos sean los mencionados en casos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Además, sostienen que el interés de Norteamérica en Honduras para la captura de individuos involucrados en actos ilícitos se ha vuelto un común denominador. Que lo hicieron una vez que él terminó su mandato y que había entregado, ya había habido esa transición de dejar el mando. Por lo tanto, me imagino yo que siempre siguen en la misma mística, y será a partir de entonces, de este momento, que estaremos viendo muchas más solicitudes de extradiciones a nivel nacional. Este togado sostiene que son varios los sospechosos que podrían ser llamados. Aseveró que los casos de extradición siguen una misma ruta de investigación. Podría ir incluido, ¿verdad? Si es el que más membresía tiene, créalo que en este sentido pues va a ser en este caso más personas que podrían estar allá en la gran nación del norte. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bien, de los extraditables nos vamos a los encarcelados. Como parte de la desmilitarización del sistema penitenciario hondureño, los reos que están pagando sus penas en los batallones, oigan bien, los reos que están en los batallones los van a trasladar gradualmente a las cárceles de máxima seguridad. Gisela Calix. La desmilitarización de los centros penales del país comenzará de manera gradual, partiendo de los centros penales de máxima seguridad como el de Ilama en Santa Bárbara, continuando con la Tolva en Morosolí, El Paraíso, y la cárcel de Támara en Francisco Morazán, afirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto, con lo que se dará paso para que la Policía Nacional asuma como los nuevos administradores de las cárceles del país. Con este cambio se pretende dar un enfoque que conlleve a solventar problemas que en los últimos años se han generado en los recintos cerrados, desde donde se suscitaron varios hechos violentos que dejaron privados de libertad fallecidos. En ese sentido estamos trabajando en forma coordinada con la Policía Nacional para que este proceso sea gradual y que se realice sin problema alguno. Conocer cómo está la situación de los centros penitenciarios y específicamente los que ellos tienen en administración, que son alrededor de unos 10 centros penitenciarios en el país. Asimismo, se dio a conocer que los reos que permanecen en el primer batallón de infantería y otros también serán trasladados a las cárceles ya establecidas, donde deberán cumplir sus condenas impuestas por los jueces que conocen sus causas. Se va a hacer un relevo siguiendo un proceso escalonado en donde tenemos más o menos un promedio de unos 10 meses, 11 meses para poder ejecutarse en su totalidad. Además, los presos procesados serán separados de los condenados a fin de disminuir el hacinamiento, aseguraron las nuevas autoridades del Estado. Gisela Calix, 11 Noticias. Esta mañana en el foro
La entrevista de Canal 11 asistieron las máximas autoridades militares del país que han hablado con nosotros sobre diferentes temas de importancia para el país, entre ellos que trabajarán de la mano con la presidenta Xiomara Castro. Se les preguntó sobre lo que es el golpe de Estado que ocurrió en el país y se les preguntó también, ¿podría recibir un golpe de Estado doña Xiomara después del daño que esto causó en junio del 2009 a Honduras? Un resumen de lo que pasó hoy en la entrevista con los comandantes de las Fuerzas Armadas. El nuevo mando militar del país compareció en el foro La Entrevista dirigido por el licenciado Raúl Valladares para corroborar la lealtad de la institución armada al orden constitucional, al cumplimiento de los deberes, con un claro apoyo a la presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, para contribuir en la desmilitarización de la sociedad y enfatizar que la experiencia del golpe de Estado del 2009 no tiene cabida en el panorama del cuerpo castrense. Ante esta importante designación que ha hecho cada uno de ellos la patria en el sector militar. Misiones claras, precisas, combate al narcotráfico, seguridad ciudadana, sin perder de vista el rol que venimos desarrollando desde hace muchos años en la preservación del medio ambiente. Son muchos los compromisos, muchos los retos, pero con la disciplina, el compromiso, la decisión, creemos y el apoyo de cada uno de los miembros que conforman nuestras Fuerzas Armadas, estamos seguros de que estas misiones pues las cumpliremos a cabalidad. Lo vemos diariamente, cómo el ejército llega a cada una de las poblaciones que requieren el apoyo de nuestro personal y ellos están debidamente instruidos a que cualquier apoyo estamos presentes. Se ha visto en todas las actividades, hemos estado presentes tanto en situaciones de alegría para nuestra población. Voy ahora con el comandante en jefe de la Fuerza Naval, el capitán de navío Pablo Antonio Rodríguez Sauceda. ¿Cómo está la naval? ¿Cómo se encuentra? Pues, como ya lo dijo mi coronel McCoy, estamos bien, hemos recibido medios logísticos. Eso nos ha venido a fortalecer nuestra protección en el Mar Caribe. Ahí podemos ver las imágenes que usted tiene en este momento y qué mejor ejemplo de la situación ocurrida el día de ayer, donde inmediatamente en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos se realizó la operación del Bambi Bucket, el cual es una bolsa para apagar los fuegos y el cual pues resultó exitosamente, tuvimos resultados muy exitosos, gracias a Dios. Todo esto es un trabajo en coordinación y en las diferentes necesidades en los escudos terrestres, aéreos y navales, una coordinación muy al momento con la Fuerza Naval, con la Fuerza Ejército, para llevar a cabo este tipo de operaciones. El nombramiento de esta nueva Junta de Comandantes, ¿qué sabor ha dejado a lo interno de las Fuerzas Armadas? Creo que la institución, estoy seguro, está fortalecida con el nombramiento de la nueva Junta de Comandantes a trabajar, a apoyar a nuestra comandante general en todas aquellas misiones que nos asignen marcadas en la ley. Con la nueva presidenta, es primera vez en la historia que una mujer es presidenta de Honduras y también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Es un privilegio y un honor que una mujer esté comandando nuestras Fuerzas Armadas. Ella ha roto paradigmas definitivamente y bueno, tenemos enormes retos. Ella mencionó el combate al narcotráfico. Tenemos ya establecidos en el sector de la Mosquitia lo que son los escudos terrestres, marítimos, aéreos. No, el 27 de junio del 2009, yo estaba en la Casa Presidencial con el, en ese momento, presidente del país, José Manuel Zelaya Rosales. Yo hablé con él y le dije, presidente, mañana le van a dar golpe de Estado. ¿Volverá a haber un golpe de Estado en Honduras? Usted que tiene cierto periodo para comandar. Algunos piensan, ¿le van a dar golpe de Estado a Xiomara Castro? Bueno, eso es ya historia, pasó en el 2009,
9, quedó parte de la historia de las personas que realizaron ese golpe de Estado. Y es importante señalar que nosotros nos debemos lealtad a nuestra comandante general, no lo digo yo, lo dicen las leyes de nuestro país. En ese sentido vamos a trabajar coordinadamente, conjuntamente con ella para poder lograr las misiones y que este país desarrolle. En ese sentido, créame de que nosotros no estamos pensando como nueva generación en esos aspectos, nos dedicamos a trabajar y a apoyar a nuestra comandante general. Así que no existe esos términos que usted ha manifestado y estoy seguro que todo se va a desarrollar en el marco de la ley, del profesionalismo y bueno, lo reitero, las Fuerzas Armadas están para apoyar a nuestro pueblo y a nuestro comandante general. Este es un informe para 11 Noticias. Pasamos ahora a los juzgados de San Pedro Sula, donde están solicitando amnistía para 11 acusados de quemar una posta, de agredir y desnudar a policías de tránsito, nos dice el periodista Gerlin Díaz. En la sala segunda del Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, abogados defensores solicitan beneficiar con la nueva ley de amnistía a 11 acusados de quemar una posta policial en Villanueva Cortés, desnudar y agredir a 4 agentes de la Policía de Tránsito. Fueron capturados el 26 de diciembre de 2017 en varios barrios de Pimienta. 8 de ellos fueron beneficiados con leyes sustitutivas de la cárcel a raíz de un recurso de apelación que fue declarado al lugar por la Corte de Apelaciones en mayo de 2018 y por eso se han venido defendiendo en libertad. Los apoderados legales de los encausados alegan que nunca hubo pruebas contundentes para llevarlos a prisión y ser sometidos a tratos inhumanos. Deben entender que cada uno era líder, que como líderes lo fueron buscando para poderle fabricar este caso. Este caso fue fabricado, fabricaron pruebas y ha quedado en evidencia también de que ha habido una malutilización de los medios de prueba. Estamos solicitando que les aplique el decreto de amnistía. Ellos evidentemente reúnen los requisitos, fueron privados de su libertad y acusados en el marco de una protesta social. La lectura de la resolución se aplican a la amnistía será hasta el 11 de marzo, cuando los procesados esperan salir de prisión porque se consideran libres de haber participado en las luchas callejeras. Están los abogados siempre luchando por los otros, pues me entienden, va, y le damos gracias a Dios por ellos también que estamos libres. Pues. El primer día ya, y la Manta Bárbara. ¿Cómo te sentís ahora? Gracias a Dios, estoy alegre de estar afuera ya. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. El director de Asuntos Consulares, Víctor Ferrari, denuncia redes de corrupción en algunos consulados de Honduras en los Estados Unidos. La periodista Odalia Urbina ha dado cobertura este día a la Cancillería. El director general de Asuntos Consulares, Víctor Ferrari, denunció una fuerte red de tráfico de citas para tramitar de forma instantánea documentos como el pasaporte en Estados Unidos, en el consulado hondureño, lo que provocó que autoridades de la Cancillería anunciaran una investigación en todas las oficinas para evitar más actos de corrupción. Hemos identificado una red de tráfico de citas consulares, entonces se presentaban al consulado y allá habían tramitadores que en conjunto con personal interno de los consulados estaban ofreciendo esas citas, se cobraba por cita solo para generar la cita $20, $30 y luego para que el pasaporte o el salvoconducto o el servicio que necesitaran saliera el mismo día de $150 a $300 según consulado. Lo anterior constituye un delito de tráfico de influencias, ya que un ciudadano común al hacer su cita a través del mecanismo legal, la misma puede ser programada hasta dentro de 3 meses y otorgando precios exuberantes por el trámite de documentos. Nuestro equipo de abogados está haciendo toda la investigación del caso. Nosotros vamos a tener las pruebas al caso, hacer todo el acto administrativo que tengamos que hacer en contra de los funcionarios que encontremos. De hecho, hubo una
conciudadana que no pudo hacer citas por 2 años, me llamó, yo le exigí al cónsul que la llamara, le diera la cita, y cuando entró identificó a la persona que le había sugerido que para que le saliera el pasaporte, para que le dieran una cita fuera. Entonces ya hay una persona identificada en un consulado. Señalan que si hubo este tipo de denuncia, entonces las autoridades de la Cancillería de Honduras deben proceder a investigar y deducir repercusiones en las personas que sean encontradas responsables. Hay estudios que se han hecho, hay evaluaciones en cuanto a las limitaciones y obstáculos que tuvieron ambas instancias en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. En otros temas, el jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, el abogado Odir Fernández, denuncia que un exfuncionario se gastaba en amoríos hasta $10,000 diarios con la tarjeta de crédito de Casa Presidencial. Jonathan Girón nos presenta la nota. En medio de las recientes investigaciones y auditorías que se están realizando en las diferentes instituciones del Estado por parte de organismos de sociedad civil, en las últimas horas salió a la luz un caso que vincula a un exministro que aparentemente gastaba $10,000 diarios, o sea, más de 245,000 lempiras en noches de amoríos. La impactante revelación fue hecha por el jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, quien agregó que este funcionario además viajaba en lujosos vehículos en los distintos países que visitaba. Un caso muy relevante en donde se ha podido constatar que un alto funcionario público, haciendo uso de una tarjeta de crédito de Casa Presidencial, cumplía sus viajes, sus lujos y sus amoríos haciendo uso de esta tarjeta, al cual llegó a gastar hasta $10,000 diarios con los recursos públicos de la sociedad hondureña. Esos actos de corrupción no pueden quedar en la impunidad y será CNA quien los revelará en su debido momento con los respaldos necesarios y suficientes. Esta denuncia fue condenada por diferentes sectores de la sociedad, quienes catalogaron como indignante que secretarios de la administración pasada hicieron y deshicieron con los fondos del Estado. Sí, no, es una vergüenza, realmente una vergüenza, indigna, molesta, más como estamos ahorita que no tenemos ni fondos para salud, entonces demasiado indignante. No, eso no es extraño, aquí lo extraño sería que estas personas estuvieran siendo castigadas por los delitos cometidos. Que eso es lo que queremos nosotros en este gobierno, que la persona que abuse de su puesto, de su autoridad, sea castigada. Analistas son del criterio que las autoridades deben aplicar una sanción ejemplarizante para que este tipo de actos no vuelvan a ocurrir. El órgano encargado de la persecución penal pública, que es el Ministerio Público, proceda a realizar las investigaciones necesarias para que se puedan deducir todas las responsabilidades pertinentes, porque no cabe duda que acá sí existe la comisión de un delito contra la administración pública. Este es un informe para 11 Noticias. Bueno, pues lo que espera ahora que pronto den el nombre de quién era y le deduzcan las responsabilidades del caso. Ahora el presidente del Congreso Nacional de la República, el señor Luis Redondo, dio a conocer que recibió presiones para no derogar ley de secretos. Fernando Arteaga, que en breve estará en vivo, nos presenta la nota de esto que denunció el presidente del Congreso. El Congreso Nacional Luis Redondo denunció este miércoles que en fechas anteriores recibió presiones de sectores internos y externos del legislativo para que no diera trámite a la derogación de la polémica ley de secretos. Sí, de hecho tuve bastantes presiones. Esas presiones que no se dicen, que nadie cuenta. El día de ayer yo anuncié estas presiones, algunas de las personas estaban presentes en el hemiciclo ayer y anuncié de esto por una especie de cortesía legislativa, es decir, advirtiéndoles a quienes las hagan que si las vuelven a hacer, vamos a salir con los nombres, con los apellidos y de quiénes son para que no las vuelvan a hacer. Otros congresistas manifestaron que este tipo de presiones de sectores oscuros en la política hondureña eran de esperarse. Si hay presiones es porque hay cosas ocultas aquí mismo en el Congreso Nacional de la República. Yo creo que la presidencia del ingeniero Luis Rolando Redondo Guifar dio un paso trascendental ayer. Desde el Partido Liberal felicitan al presidente del Congreso por denunciar este tipo de actos que antes eran frecuentes en el legislativo. No está bueno, él está en su derecho y cualquier otro diputado
de igual manera lo puede hacer. Creo que nadie puede estar presionando a nadie para que no puedan ocurrir hechos como los que ocurrieron ayer. Desde el Partido Nacional aseguran por su parte que más bien desde esa bancada están impulsando la derogación de estas leyes en su totalidad para que ya no haya secretos en estos temas de importancia. Bueno, cuando tengamos la oportunidad de hablar, es bueno hacerle el llamado que dé los nombres, que diga quién lo visitó y quién lo presionó para no derogar esta ley. Porque... Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Por otro lado, las autoridades del Ministerio Público en los próximos días podrían presentar requerimientos fiscales en contra de los responsables, oigan bien, del vencimiento de medicinas valoradas en 80 millones de lempiras en el Seguro Social. Estafaron el seguro, lo saquearon y ahora dejaron vencer medicinas que costaron a todos los que pagamos impuestos 80 millones de lempiras en un país tan pobre como Honduras. La Dirección del Seguro Social y sus colaboradores son los únicos responsables del vencimiento de los medicamentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, encontrados en 14 bodegas a nivel nacional. Así reaccionan exmiembros de la comisión interventora. Quien manejaba todo era la administración, ¿verdad? Los responsables del manejo de los, de cómo se llama, de los insumos y de las medicinas en los hospitales, en los almacenes, ¿verdad? De acuerdo al Ministerio Público, las investigaciones están a punto de finalizar y al parecer existen elementos de pruebas que certifican que sí hubo negligencia en el manejo de los fármacos, por lo que no descartan la emisión de los primeros requerimientos fiscales en los próximos días. Que prácticamente estamos en la recta final para que los fiscales puedan determinar la responsabilidad de las personas que dejaron vencer estos medicamentos. Para las ex autoridades del Seguro Social podrían tratarse de medicamentos vencidos desde hace más de 15 años, que no fueron desechados por el peligro que representaban en el manejo de los mismos, pero si son llamados por el Ministerio Público, con gusto se presentarán para aclarar los hechos, aseguran los exmediadores. Si nos llaman y con todo gusto informamos de cuál es el sistema, cómo se operaba y todo, ahí está todos los informes, ¿sí? Las pérdidas para el Seguro Social por este vencimiento de medicamentos superan los 200 millones de lempiras. Este mismo equipo del Ministerio Público investiga también el vencimiento de otros lotes de fármacos manejados por las autoridades anteriores de la Secretaría de Salud, por un monto que superan los 215 millones de lempiras. René Amaya, 11 Noticias. Regresamos al tema de la derogación de la ley de secretos. Parece que hay muchos que están preocupados por esta ley de secretos que podría develar casos de alto impacto de corrupción en Honduras. Kimberly. La derogación de la tan cuestionada ley de secretos oficiales sube el telón para que los medios de comunicación con los que cuenta el pueblo hondureño comiencen en un corto tiempo a conocer todos aquellos casos de corrupción que se han cometido en periodos anteriores, afirman desde la RH. Creemos que sí, solo habría que esperar un poco que esta ley se aplique, que deje sin efecto, pero también esta ley debe dejar sin efecto todo lo que transcurrió durante estos 12 años, que quede sin efecto esos secretos que realmente lo único que hacían era proteger a una cantidad de corruptos que estaban tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo y en la misma empresa privada y en muchas organizaciones de sociedad civil. Para conocer detalles de quienes orquestaron y movieron cada pieza para hacer fiesta con los fondos públicos, será necesario que la Fiscalía agilice todas y cada una de estas investigaciones, señalan desde ASJ. Destapar grandes casos de corrupción dependerá de la información que exista en este momento. Posiblemente mucha de la información ya fue destruida, posiblemente no hay rastro de la información y habrá que realmente identificar a las personas responsables de la custodia de esta información. Además, para arreciar esta lucha contra los mantos de impunidad, será necesario que el Congreso Nacional apruebe otros marcos jurídicos que hagan más expedita la justicia en el país, detalla este experto. Para podernos reencauzar en todo este tema de combate a la corrupción, de combate al crimen organizado, eso es importante aprobar. Otro tema, la ley de extradición. Cuestionan que mientras se deroga esta ley de clasificación de información, se haya aprobado la amnistía para presos políticos.
Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Voy ahora en vivo con mi compañero Fernando Arteaga, que nos tiene un resumen de lo más importante ocurrido en el Poder Legislativo del país. Ahí está Fernando en el hemiciclo. Buenas noches, Fernando. Adelante, un resumen. Instituto Nacional Agrario, INA, el Instituto de la Propiedad. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, y buenas noches también a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Lo que mencionaba Kimberly en el tema de la derogación de la ley de secretos en nuestro país, también hoy se ha presentado aquí por parte de la abogada Fátima Mena que se pueda elevar a rango constitucional el derecho humano de acceso a la información pública. Asimismo, se han presentado más de 20 proyectos de ley esta noche aquí en el Congreso Nacional. Escuchemos a la abogada Fátima Mena y también a la doctora Suyapa Figueroa, quien manifiesta que se debe de fijar ya únicamente los hospitales móviles para que sean de traumas y cirugías menores, entre otros de los proyectos que se han presentado. He presentado un proyecto orientado para reconocer en la Constitución de la República el derecho humano de acceso a la información pública y elevar a rango constitucional el Instituto de Acceso a la Información Pública como garante del ejercicio de este derecho humano. En esta semana hemos escuchado en el debate de la derogación de la ley de secretos cómo era importante garantizar el acceso a la información pública. Sin embargo, hemos visto que este derecho ha sido sistemáticamente atropellado porque pues no se ha respetado, se ha debilitado al IAIP. Es un proyecto para dinamizar y para reorientar el uso de los hospitales móviles, una gran inversión que le costó al pueblo hondureño y que no podemos dejar perder. En este momento se están deteriorando por la falta de uso y obviamente hubo una inversión para la instalación de los mismos. Se invirtieron más de 100 millones en la instalación de cada uno de estos hospitales y obviamente esa inversión tan alta no la podemos perder. A paliar un poco la necesidad de vivienda, que es lo que queremos, pero que las tierras que son también incautadas que se pongan al servicio de los agricultores. Recordemos nosotros que somos un país eminentemente agrícola. Y además que los bienes de lujo que hasta ahora se han vendido a los mismos de las cúpulas políticas de poder de turno, esperamos que ahora ese dinero vaya a dar específicamente a estos municipios, precisamente para poder ponerlos a producir y que estos municipios empiecen a desarrollarse de alguna manera. Sí, también escuchábamos ahí al diputado Germán Altamirano presentando este proyecto de ley encaminado para que sean las municipalidades los encargados de la administración de los bienes incautados. Esto, como lo hemos conocido, que lo ha realizado la OAVI, está también planteando esta situación el diputado Germán Altamirano. Entre otras cosas, aquí en el Congreso Nacional, licenciado Raúl Valladares, el presidente Luis Redondo ha manifestado que se ha llevado ya a la Secretaría de este Poder una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que en el término de 24 horas se puedan brindar las opiniones correspondientes sobre varios artículos del Código Penal que se pretenden derogar desde este Poder Legislativo y los cuales han dificultado también el trabajo para perseguir a quienes han cometido actos de corrupción en nuestro país. Mañana ya ha manifestado el diputado presidente Luis Redondo, no hay sesión, van a trabajar las diferentes comisiones ordinarias y por supuesto van a continuar con todas estas acciones aquí desde el Poder Legislativo en nuestro país. Un resumen de momento de lo más importante que ha sucedido esta noche cuando ya estamos también se está a punto de finalizar esta sesión en la Cámara Legislativa. Con esto vamos a ir a una pausa comercial en 11 Noticias, emisión estelar. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. El comisionado interventor nombrado en el INPREMA, estoy hablando del señor Héctor Díaz, asegura que agilizará una auditoría forense para determinar bajo qué condiciones se autorizaron los fondos para invertir. De verdad que han saqueado ese INPREMA. Giovanni Villalobos. Héctor Díaz, uno de los 3 comisionados elegidos por el gobierno de la República para intervenir al INPREMA, anunció una auditoría forense para verificar si en la salida de unos $6.000 millones para inversión de las arcas de la institución
se cumplieron los procesos establecidos en la ley. De forma preliminar, solo se conoce de unos 110 millones de dólares que han sido erogados. El procedimiento tiene que comenzar con una auditoría interna y luego lo demás. Es decir, nosotros no podemos llamar a instituciones que vengan aquí sin antes tener los procedimientos claros. Miembros de la Asamblea de Aportantes y participantes de la institución previsora, que maneja unos 50.000 millones de lempiras en activos, esperan que se les dé respuesta a las múltiples dudas del destino de algunas inversiones que extraoficialmente ascienden a unos 1.860 millones de dólares. ¿Qué es lo que se debe de conocer? Los contratos, dónde está el dinero, quién autorizó esos desembolsos y por qué los autorizó. Otros consideran que este tipo de manejos no han sido diáfanos y por esa razón los 80.000 afiliados quieren cuentas claras. El secretario de Educación, que es el presidente de la Junta Directiva, asegura que por el momento no se puede prejuzgar, pero si la auditoría refleja inconsistencias, estas se enviarán al Ministerio Público para que éste tome las medidas procedentes. Que si las condiciones de los contratos no son favorables para el instituto y sobre todo para los dueños del instituto, que son los profesores y las profesoras, se tomarán cartas y esos recursos deben de regresar. Lógicamente, en lo que establece el marco legal. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, las instituciones del gobierno, pero eso lo pagamos los que contribuimos con impuestos. Pero si usted vive en una casa buena, le gusta vivir en una buena casa, en una buena residencial, y consume más de 500 kilovatios, también la industria y el comercio van a ser los que van a pagar el subsidio que se otorgó por la ENE a los que menos tienen. Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica detallaron la forma para aplicar el subsidio que beneficiará a cerca de 1.3 millones de abonados cuyo consumo sea menor a los 150 kilovatios hora por mes. En el cual el 60% del impacto de este subsidio va a ser absorbido por finanzas y el 40% va a ser absorbido por clientes residenciales que consumen más de 500 kilowatt-hora por mes y clientes no residenciales. Además, se han definido los mecanismos para costear dicho subsidio, donde el gobierno cubrirá el 60% y el 40% restante se distribuirá entre los abonados residenciales, cuyo consumo sea superior a los 500 kilovatios hora por mes, significando para ellos un incremento en sus tarifas en los rangos de entre un 8 y un 13%. También la industria y el comercio con un alza entre un 8 y un 13%. Asimismo, quienes mantengan un consumo en el rango de los 151 hasta 459 kilovatios hora por mes, sus tarifas no sufrirán ningún incremento. El impacto es bastante mínimo. Recordemos que los clientes residenciales que consumen más de 500 kilowatt-hora por mes están en promedio, son aproximadamente 48,000 personas. O sea, no es ni el 0.5% de la población y la tarifa les podrá subir alrededor entre un 8 y un 11%. Entonces, no es un impacto significativo a estas familias que deben de ser de las más pudientes en el país. Entre tanto, representantes de la empresa privada nacional aseguran que este aumento en la tarifa, al menos para la industria y el comercio, podría ser mayor al anunciado por las autoridades de la ENE. Podríamos estar pagando por encima de un costo que podía andar alrededor del 23% arriba. No olvidemos que en el tercer trimestre del año 2021 las tarifas se ajustaron 9,2%. Que en el cuarto trimestre del año se ajustaron en 11.4 y el gobierno decidió no publicarla. Y en el primer trimestre del año 2022 las tarifas subieron 13,3. Si sumamos esos tres ajustes, 34%. Y si usted le suma el 23 a 24% que vas a pagar, porque vas a pagar la energía de los que consumen pero no pagan, entonces estás hablando de un 60% arriba. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. El ministro de Energía acaba de decir, ustedes lo escucharon, que ese incremento a los que viven en buenas casas
no les va a afectar mucho porque son de la gente más pudiente de Honduras. O sea, la gente que más dinero tiene. Fue claro el ministro ahí, mensaje claro, que paguen. Bien, por otro lado, exministros, dice René Amaya en este informe, no solo les bastó devengar millonarios salarios y buenas prebendas, sino que remataron llevándose más de 400 millones de lempiras de las arcas del Estado en pago de prestaciones. Las autoridades del actual gobierno que lidera Xiomara Castro de Zelaya aseguran que para el pago de prestaciones a funcionarios anteriores se lograron sacar 400 millones de lempiras del erario público, siendo los últimos beneficiados los 3 excomisionados del Instituto Hondureño del Transporte que se llevaron 13 millones de lempiras en prestaciones laborales. Se dieron prestaciones a lo loco, como si quiera una piñata, y todo eso tenemos que revisarlo para frenarlo. Y se están haciendo ya las investigaciones tanto a nivel del Ministerio Público con la UFERCO y tanto aquí en el Congreso con esta comisión especial. Para cobrar estas millonarias prestaciones, los altos exfuncionarios se acogieron al decreto número 189-59, reformado bajo el decreto 150-2008, el cual permite una indemnización que también aplicará a los servidores públicos que desempeñan cargos en el servicio excluido. Sin embargo, quienes conocen del derecho laboral explican que este decreto no aplica a ministros, viceministros, directores, gerentes, entre otros. Que el concepto de indemnización tiene que ver con el resarcimiento de daños y perjuicios, y en este caso pues los ministros no están siendo indemnizados en primer lugar porque no son empleados bajo dependencia, no son trabajadores bajo dependencia. Número 2, son empleados de confianza del Poder Ejecutivo, colaboradores a la luz de lo que establece el artículo 247 de la Constitución de la República, por ende no tienen ningún tipo de derecho. Para la sociedad civil será imposible que el Estado recupere este millonario cobro de prestaciones, pero por ética y moral, esos exfuncionarios deberían de devolver dicho dinero. Es legal, pero no es ético. Y por lo tanto se ha venido insistiendo en que este tipo de indemnizaciones no les corresponde por la categoría de empleados que están. Otros expertos dicen que todos los exfuncionarios que cobraron sus prestaciones millonarias, si no devuelven esos fondos, podrían ser acusados de los delitos de fraude y abuso de autoridad por el Ministerio Público. René Amaya, 11 Noticias. Y quiero decir que no solo fueron ministros, mandos intermedios, algunos vivos y vivas, también los corrieron, los volvieron a contratar, todo eso lo van a perseguir. Y entiendo, fuentes que tengo en la actual administración me dicen que ya va a pasar a que toda esta gente la investigue el Ministerio Público para que, como decía esa abogada, muchos no tienen derecho a hacer eso, o que les paguen las prestaciones hoy y pasado mañana los dejaron como nuevo empleado. Eso no es correcto. Eso no es honesto y eso no le hace bien a un país tan pobre como nosotros. Bueno, ahora vamos al norte. Nuevamente las temidas grúas van a volver a funcionar en las calles de San Pedro Sula para que se dediquen a levantar vehículos mal estacionados en calles y bulevares, aunque el alcalde Roberto Contreras prometió en campaña la eliminación de las mismas, hoy se retracta aduciendo demasiado congestionamiento vial. Que tránsito a mí no me presta la colaboración para poder multar a todas estas personas que se aparcan en el derecho de vía, entonces yo me veo en la obligación, como alcalde de San Pedro Sula, a traer nuevamente las grúas, las temidas. Evidentemente, la ciudad de San Pedro Sula tiene enormes problemas, enormes que vienen desde hace mucho tiempo y que han echado raíces. Y al parecer el alcalde se está dando cuenta de esa situación. Los sanpedranos acudimos a votar masivamente. Una cosa es la campaña, otra cosa es gobernar. Entiendo al señor Roberto Contreras. Gobernar no es fácil, peor en un país como Honduras. Y poner orden tampoco va a ser fácil, pero el hombre ya dijo, no tiene ayuda de tránsito, no creo que el tránsito tenga ese montón de grúas en San Pedro Sula tampoco, pero el hombre va a levantar carros y a cobrar. También entiendo que encontraron mal las arcas de la alcaldía municipal de San Pedro Sula, aparte de una gran cantidad de empleos,
de gente empleada en la alcaldía de San Pedro Sula, que eso siempre ha sido en todas las administraciones. Vamos a ver qué hace don Roberto Contreras por la capital industrial del país. Bien, vamos a ir al deporte, pero antes les voy a contar, ayer el presidente John Biden de Estados Unidos anunció que iba a congelar cuentas, decomisar apartamentos de multimillonarios rusos que tienen propiedades y bienes y dinero en los Estados Unidos. Pero en Inglaterra también a todos los billonarios rusos que tienen inversiones, ahorros, les han congelado, y es el caso del billonario ruso Roman Abramovich, que es el presidente y dueño del Chelsea, el equipo famoso de Inglaterra. También está a la venta el Chelsea, porque a Roman Abramovich lo han agarrado del cuello en Inglaterra, le congelan sus bienes, le congelan el dinero y tiene que vender el Chelsea porque él ya no puede hacer negocios en Inglaterra. Esto y más lo tiene a continuación la compañera Diana Paz. Diana, buenas noches. Buenas noches, compañeros, muchísimas gracias y gracias a usted, amigo televidente, que siempre prefiere la pantalla de Canal 11 y por supuesto 11 Noticias Estelar. Soy Diana Paz y a continuación le traigo la información más relevante en el mundo del deporte correspondiente a hoy miércoles 2 de marzo. Comenzamos. Roman Abramovich, el aún dueño del Chelsea de la Premier League, confirma lo que se venía rumoreando desde que estallara el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por medio de un comunicado en la página oficial del club, se anuncia la venta del mismo, destacando que todos los beneficios de la venta del Chelsea serán para apoyar a las víctimas en Ucrania y aportar a los trabajos de recuperación que hagan falta. El Real Madrid, la Juventus y el Barcelona podrían anunciar el lanzamiento de la Superliga Europea. Este proyecto se encuentra en pausa debido a las fuertes críticas de los fanáticos del deporte rey. Mañana jueves se darán los detalles sobre la reactivación de este torneo, contando con grandes cambios. Entre ellos, será un certamen abierto y sin miembros permanentes. El pasado mes de noviembre, el Victoria hizo una denuncia presentándola en la Liga Nacional ante la Comisión de Disciplina, en donde se pedía un castigo para el Honduras Progreso con pérdida de 5 puntos y el Real Sociedad con 7, debido al incumplimiento con el pago de la inscripción por participar en el torneo de Liga Nacional. A esta denuncia se suma el equipo platense y el caso se encuentra en poder del Comité Ejecutivo de la FENAFUT. Hasta acá la información deportiva de hoy, pero les recuerdo que para ver esta y otras noticias puede ingresar a www.11noticias.hn. Soy Diana Paz, tenga feliz noche. Continuamos, salió corriendo aquí Alexander. Por varios delitos serán acusados supuestos integrantes de la pandilla 18 que transportaban, oigan bien, cadáveres en un baúl de un vehículo, era un Honda Civic ayer en San Pedro Sula, lo pasó Iris Urbina. No sé cómo hicieron, estaban en bolsa, decía Iris, que metieron 3 cadáveres en la cajuela de un Honda Civic. El seguimiento, Herlin Díaz. Los 3 presuntos integrantes de la pandilla 18 que fueron capturados cuando transportaban 3 cadáveres en el baúl de un vehículo, supuestamente para dejarlos abandonados en un punto de San Pedro Sula, serán acusados de 4 delitos, ya que hay suficientes indicios de su responsabilidad en esta nueva masacre, según la policía. Los delitos de asesinato, porte ilegal de arma de fuego, de igual manera hurto y robo de vehículo automotor y lo que es el delito de asociación para delinquir. Según la investigación, estas personas habrían sido privadas de su libertad en horas de la mañana del día de ayer en lo que es la colonia La Unión de esta ciudad de San Pedro Sula. El Ministerio Público, por su parte, inició investigaciones de campo para localizar una casa loca en la colonia Unión, donde supuestamente habrían asesinado a Oscar Meléndez de 15 años, Javier Rodríguez de 19 y a la jovencita Katie Amador de 16 años. Estableciéndose la identidad de los 3 fallecidos, tratando de ubicar el sitio donde ocurrió este hecho, en vista que indica que este hecho ocurrió en un lugar cercano
donde encontraron estos 3 cadáveres. El menor de 16 años que fue detenido ya había guardado prisión por el delito de asesinato, aunque logró su libertad, ahora es reincidente por falta de programas de rehabilitación, según los analistas. Toda sociedad solo son el reflejo de las deficiencias que el Estado tiene en el manejo del desarrollo social. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Mientras tanto, miembros de la Dirección Policial de Investigación, siempre en el norte del país, le están siguiendo la pista. Atención, gente que vive en el departamento de Cortés, tengan cuidado. Le están siguiendo la pista a hábiles clonadores de tarjetas de crédito que han afectado a varias personas, especialmente en San Pedro Sula. Shirley. La Dirección Policial de Investigación se encuentra tras la pista de una peligrosa banda de clonadores que operan en San Pedro Sula, las cuales han esparcido sus tácticas ilícitas hasta en los lugares menos esperados, ya que recientemente detectaron un dispositivo de avanzada para clonar tarjetas de débito en un cajero automático de un supermercado. Se realizan diferentes investigaciones también enmarcadas a supuestas bandas de clonadores de tarjetas, porque recientemente se recibió información que un cajero automático de San Pedro Sula se había incorporado un dispositivo para escanear información de tarjetas de créditos y tarjetas de débito de una agencia bancaria. Ya hay denuncias relativamente a personas que se les han vaciado sus cuentas bancarias y se está investigando. Es cuestión de tiempo cuando ya se tenga identificado a las personas sospechosas. Los clientes afectados denunciaron que en sus cuentas reportaban retiros que no habían efectuado ellos y a raíz de esta situación iniciaron las investigaciones. Supuestamente de mi parte, lo cual yo nunca hice esos retiros, con 3 cantidades distintas, haciendo un monto mayor a 10.000 empiras. Entonces ya me doy cuenta en realidad que hay un fraude o que alguien ha hecho una clonación de la tarjeta y luego han retirado el dinero. Los investigadores agregaron que los integrantes de este tipo de organizaciones criminales por lo general pertenecen a una red internacional, quienes cuentan con equipos y aparatos de tecnología moderna para ejecutar el ilícito e inclusive reclutan a expertos en estas temáticas para favorecer sus actividades. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Ayer miraba un cipote ahí, que era uno de los que andaba con esos 3 muertos en el baúl de un carro. Hoy han desarticulado una banda de asaltantes, oigan bien, integrada por menores de edad. Hace poco un abogado decía de que no hay centros para ayudarle a estos muchachos que están metidos en el crimen organizado, en el sicariato, en la narcoactividad. Es cierto, no hay en el país. Pues esta banda ha sido desarticulada, banda de delincuentes de menores de edad, esto en el principal puerto de Honduras, en Puerto Cortés. Cada vez son más los menores de edad que se ven involucrados en acciones ilícitas. Esta vez en Cieneguita, Puerto Cortés, la policía capturó a 3 adolescentes integrantes de una banda delincuencial integrada por menores dedicados a asaltar personas y negocios. Se ha logrado la desarticulación de esta banda de menores infractores, los cuales delinquían en este sector del barrio Cieneguita, exactamente en los negocios que están en las cercanías de esa playa, y de igual manera ellos se dedicaban a realizar asaltos a negocios y también a personas que llegan como turistas a este sector. Los 3 menores de 14, 15 y 17 años respectivamente. Sociólogos señalan que son muchos los factores que obligan a estos menores a penetrarse en grupos delictivos, entre ellos la falta de oportunidades. El tema de la precaria situación económica en la que se encuentran muchos jóvenes que no encuentran empleo y oportunidades y ven como un modus operandi, ¿no?, el hecho de incursionar en estos grupos criminales para generar actos ilícitos. Generalmente, estos menores son utilizados por adultos, aprovechándose de la coyuntura de que son menores y fácilmente pueden burlar la seguridad del Estado. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Es hora de que Estados Unidos deje de permitir que el coronavirus diga cómo vivimos. Así lo declaró en la Casa Blanca el presidente Joe Biden al delinear una estrategia para que la gente pueda regresar a muchas actividades normales después de 2 años de trastornos ocasionados por la pandemia. Uno de los puntos destacados es la iniciativa llamada Test to Treat,
testeo para tratamiento, que proveería píldoras antivirales gratuitas en las farmacias a la gente que dé positivo para el virus. El Plan Nacional de Preparación para el COVID-19 de 90 páginas explica iniciativas e inversiones para seguir combatiendo los casos graves y muertes y a la vez prepararse para nuevas variantes en potencia. También brindar a los empleadores y las escuelas los recursos para seguir abiertos. En su discurso sobre el Estado de la Unión el martes, Biden también habló de los logros contra la enfermedad desde el año pasado, la reducción drástica de casos, la accesibilidad de vacunas y las nuevas terapias que en poco tiempo serán más accesibles. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Y hoy la Asamblea General de la ONU condenó el ataque de los rusos a Ucrania y ha pedido que los soviéticos retiren las tropas de inmediato. 7 días transcurren desde que Rusia inició su operación militar especial en Ucrania, donde las tropas rusas tomaron la ciudad portuaria de Kherson, siendo esta la primera victoria militar importante del Kremlin. La toma de esta ciudad supone un avance para las fuerzas rusas, quienes continúan adentrándose en el territorio ucraniano, pese a que a cercanías de Kiev, según informes del Pentágono, existe un gran convoy de tanques y vehículos blindados rusos estancados debido a que la capital de Ucrania resiste a los embates. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó este miércoles más de 2.000 civiles muertos desde el comienzo de la operación, que dejó en su paso la destrucción de cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados elevó a 874.000 el número de ucranianos que han huido de la guerra, que se inició hace una semana, tras la invasión y los ataques lanzados por Rusia desde varios frentes. En la Asamblea General de la ONU llevada a cabo este día, condenaron la que sostienen es una agresión de Rusia contra Ucrania y demandan a Moscú que le pongan fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. La resolución tuvo una aprobación de 141 naciones, 5 en contra, las cuales son Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria, mientras que países como China, Bolivia, Cuba, El Salvador, India, Nicaragua, entre otros, se abstuvieron. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que están conformando convoyes que transportarían alrededor de 10.500 toneladas de ayuda humanitaria para la población ucraniana afectada por la operación militar, que deja sanciones desde Occidente, dando golpes fuertes a la economía rusa que sufre del aislamiento. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, entre tantas malas noticias tenemos una buena y esa es la nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. La Secretaría de Salud Pública recibió este día una importante donación por parte de Médicos del Mundo, organización que aportó 2.500 manuales de información de la vacunación contra el COVID-19, valorados en 353 millones de lempiras, así como chalecos para la Oficina Sanitaria Internacional. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Me ha gustado que este ministro de Salud, el doctor José Manuel Mateus, al pan y al vino, como dicen los hondureños, no anda con papadas. Ahora da a conocer que no tiene presupuesto para la compra de medicamentos y oxígeno. ¿Escucharon bien? Y esto lo dijo en el norte el ministro de Salud, Iris Urbina. Al menos 450 millones de lempiras se requieren para que los hospitales del país puedan subsistir, reveló el ministro de Salud José Manuel Mateus, quien además dijo que se requiere presupuesto de 50 millones de lempiras para la compra de oxígeno y 200 millones para hemodiálisis, entre otras necesidades urgentes. Solo el Hospital Escuela necesita como 450 millones de lempiras más para subsistir, no para mejorarlo, sino para sacarlo elemental. Hospital Escuela, misma situación tiene cualquier otro hospital del país. No tenemos reactivo. Lo poco que tenemos estamos consiguiéndolo de donación, pero no de compra. Solo dejaron 4 millones de lempiras para compra de reactivos de 110 que eran necesarios.
Entonces, mientras no me reformule el presupuesto y no me dé el dinero, finanzas, no puedo comprar reactivos. Ahorita yo necesito 58 millones de lempiras para pagar oxígeno. Profesionales de la medicina lamentan esta situación crítica y señalan que se debe derivar presupuesto de otras secretarías para hacerle frente al tema de salud, que sí es urgente. Yo creo que se debe derivar parte del presupuesto de otras secretarías, aunque queden con un déficit, pero lo que es urgente y salud es urgente. Todo lo demás pues pasa a un segundo plano. Si no hay salud, el pueblo no puede trabajar adecuadamente. Es una necesidad básica. Además, señalan que ante las evidentes cifras rojas, el Estado no le queda otra opción más que endeudarse para poder darle respuesta a la población, sobre todo en el tema de salud, que trata de salvar vidas. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Voy ahora con la periodista Valeria Rojas. Ella nos cuenta que al menos 400 decesos por COVID-19 se registran durante el mes de febrero en Honduras. Oigan bien, 400 muertos por COVID-19. No se confíe que el COVID sigue matando hondureños. Valeria Rojas. De acuerdo a la Asociación de Funerarias de Honduras, la falsa normalidad en la que la población dejó de preocuparse por las medidas de bioseguridad y pretende regresar a la normalidad antes de la pandemia dejó en Honduras en febrero casi 400 decesos por el COVID-19. Las nuevas variantes, ¿verdad?, de Omicron pues son más fuertes, 1.5 más contagiosos que la cepa normal, y esto pues se está haciendo que haya un aumento de fallecimientos en las ciudades más grandes como Francisco Morazán, Tegucigalpa para el caso, y San Pedro Sula en el departamento de Cortés. Expertos en salud afirman que el alto número de fallecidos es debido a que la población se ha relajado y ha dejado a un lado las medidas de bioseguridad. Sin embargo, lo más importante es que las personas creen que se trata de una gripe y luego resultan con diagnóstico positivo de COVID-19. El 80% solo tenía o no tenía vacuna o solo tenía una y escasos tenían dos. Solamente tuvimos algunos pocos fallecimientos con tercera dosis de personas de la tercera edad. Según el personal médico, se debe hacer un análisis estadístico y otro epidemiológico para saber cuál es la causa principal del por qué el número de fallecidos es tan alto y que se debe tener preocupación porque es muy probablemente que se llegue al país otras variantes aún más letales. La variante Omicron no tiene tanta mortalidad, la mortalidad ha sido asociada pues a otra patología. Según las cifras de las funerarias, enero cerró con 343 muertes por COVID-19 en el territorio nacional, siendo el mes de febrero con un número más alto de fallecimientos. Los departamentos que más reportan decesos siguen siendo como Francisco Morazán y Cortés. Los médicos recomiendan que se debe tomar las medidas de bioseguridad y fortalecer los procesos de vacunación. Valeria Rojas, 11 Noticias. Gracias a Valeria Ríos. Aquí estamos platicando de Valeria con Marlon Mejía. Motagua le ganó, debe estar molesta la gente del Maratón. Ojo, a mí es que me chismearon, no vi el partido, pero Fernando me dijo que no le pitaron un penal al Maratón en primer tiempo y que le expulsaron a un jugador. El penal era claro, dicen, y no se lo pitaron a Maratón. Y después le pitaron un penal que Roberto Moreira marcó el primer gol, después Maratón empató y Moreira con otro penal ganó el Motagua. Así debutó César El Neo Obando, una de las estrellas del fútbol hondureño, que jugó grandes partidos con la selección nacional, también jugó en México, en el Tamaulipas de México. Obando debuta, no es culpa de Obando, la actuación del árbitro, ganando 2-1 en España. En el estadio Francisco Morazán le ganó 1-0 a los Lobos de la UPN, siempre difícil este equipo de la UPN. El Platense Primi, creo que estuvo en el banco, ¿o no, Marlon? Ahí estuvo Primi, que hace poco tuvo un accidente, gracias a Dios ya está bien Primi, pero el Olimpia los fue a golear allá al Nilmo Edward de Puerto Cortés 3-0, el Excelsior de Puerto Cortés, en el Nilmo Edward de la Ceiba, el Vida le ganó 4-0 a la Real Sociedad. Mañana juega el Honduras Progreso frente al Victoria de la Ceiba, que dirige el turco Salomón Nazar, que ha hecho una gran campaña con los Jaibos del Victoria, el equipo de Marlon Mejía. Esto y más de la Liga Nacional, ampliando lo que Diana Paz contó sobre los problemas que tienen los rusos, dueños de equipos en Europa. Marlon Mejía a continuación. Buenas noches, que estén bien y temprano los esperamos también
en 11 Noticias, primera hora, a las 5:55 de la mañana. Fernando Arteaga e Ivette Buldens estarán con ustedes. Buenas noches, que estén bien, y en un momento Marlon Mejía.